Invitado muy especial, está con nosotros el licenciado Douglas Escoto, quien nos estará hablando de esas modalidades de terminación del contrato de trabajo. Hola Douglas, ¿cómo estás? Bienvenido al mediodía. Buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes en este programa para informar lo que ustedes entiendan del lugar y muy especialmente sobre las terminaciones de los contratos de trabajo que tanto se ha tratado en estos últimos años, muy especialmente después de la pandemia del COVID-19. Bueno, y le entregamos los micrófonos a nuestra gente de Legality en la figura de Sonia Uribe. Sonia, este programa es tuyo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero se encuentren bien. Pues como han anunciado, tenemos este invitado esta tarde precisamente para hablar de lo que es la terminación del contrato de trabajo. Desde el año 1992, cuando fue promulgado el Código de Trabajo, las reglas del juego estuvieron muy claras, cómo se realizaban las contrataciones y cómo se terminaban los contratos. Pero resulta que como todos conocemos a raíz de las pandemias, pues han venido una serie de flexibilidades que han permitido tanto a los patronos, pues tener unas ciertas libertades con relación a lo que es la ejecución del contrato de trabajo, que han traído grandes incertidumbres entre lo que es el sector obrero o el sector empleador. Entonces, precisamente hoy, para conocer qué puedo yo hacer como trabajador, hasta dónde yo tengo mis derechos y cuáles son las obligaciones de los empleadores para saber las ejecuciones de los contratos de trabajo y la forma de terminación. Y ciertamente es un gran experto el que tenemos invitado esta tarde, que es el doctor Douglas Escoto, de la oficina, socio fundador de la oficina Escoto y Asociados, a quien nuevamente le damos la bienvenida. Y para empezar, doctor Escoto, quisiéramos saber, a raíz de la pandemia que hemos vivido, de las flexibilidades que ha permitido tanto el Ministerio de Trabajo como de manera general por las facilidades dadas por el Estado Dominicano, ¿cuáles son en la actualidad las causas por las cuales se pueden poner fin al contrato de trabajo? Muy bien, gracias, Sonia. Buenas tardes. Un placer, como dije anteriormente, estar aquí con ustedes. Muy bien, como expresaste del inicio de tu intervención, desde 1992 el Código de Trabajo ha establecido las modalidades de determinación del contrato de trabajo, desde el artículo 75 hasta el artículo 101 del Código de Trabajo, que son las modalidades más comunes en cuanto a la terminación del contrato de trabajo por tiempo indefinido. Entonces, estamos hablando en ese sentido de las tres más comunes, como dije anteriormente, que es el desahucio, el despido y la dimisión, que son figuras jurídicas que ponen en término al contrato de trabajo. La primera, que es el desahucio, que es una figura bilateral porque puede ser utilizada tanto por el empleador como por el trabajador sin alegar ninguna causa, sencillamente manifestando el interés de ponerle término al contrato de trabajo. Es un derecho que tienen las partes. La segunda figura que le comentaba es el despido que es ejercido en contra del trabajador por el empleador, imputándole, señalándole al trabajador que cometió una falta que provocó que se rompa la confianza existente entre los sujetos que conforman el contrato de trabajo. Entonces el empleador le puede poner término al contrato de trabajo alegando esa falta. Generalmente yo digo siempre que el despido genera conflicto porque generalmente el trabajador manifiesta no haber cometido la falta posiblemente y se tendrá que ir a un tribunal para que sea el tribunal que decida si la causa que provocó la terminación del contrato de trabajo fue justa o fue injusta. Ya le corresponderá a los tribunales de trabajo declarar el despido justo o injusto. Y la última de las tres que le comentaba es la dimisión, que es una figura jurídica exclusiva del trabajador, que es el trabajador que alega, que imputa una falta a su empleador y puede ponerle término al contrato de trabajo. Igual que en el despido, se tendrá que ir a un tribunal para que sea el tribunal que manifieste, que declare justa o injusta la falta imputada por el trabajador al empleador. O sea que desde la promulgación del código, esas son las tres modalidades para ponerle término al contrato de trabajo más utilizadas en la práctica, en el día a día, aunque existen otras, en los otros tipos de contratos, como es el contrato por tiempo definido, que es con la llegada del término, y en el contrato de trabajo para una obra o servicio determinado, que es con la conclusión de la obra, y también el mutuo acuerdo.
Doctor Escoto, a raíz de que ya concluyó todo lo que eran los programas de fase, en los cuales había una ayuda o una asistencia económica por parte del Estado a los empleadores con el tema del salario, que se vio como una especie de reducción del tema salarial. Entonces, eso no daba lugar a que en ese momento los trabajadores pudieran dimitir por una reducción en el contrato de trabajo. Pero ahora que ya terminó esa fase, ¿qué ocurre con los trabajadores ahora? ¿Qué sucede? Lo primero, Sonia, que hay que distinguir es que cuando se generó lo que fueron la suspensión de los efectos del contrato de trabajo como efecto de la pandemia, el COVID-19, no tiene nada que ver con terminación del contrato de trabajo, sino que lo que sucedió fue una pausa a la relación laboral y que el gobierno, primero, antes de entrar a lo que es el gobierno, cuando se trata de una suspensión de los efectos del contrato de trabajo, los efectos son la no prestación del servicio por parte del trabajador y el no pago del salario por parte del empleador. Sin embargo, el gobierno decidió, frente a la situación por la cual estaba atravesando el país, establecer un programa denominado FASE, pero no se correspondía con el pago de un salario, sino era una ayuda a los trabajadores mientras estuvieran encerrados en producto de la pandemia para que pudieran sostenerse durante el tiempo de la suspensión. Pero posteriormente vino fase 2, vinieron otras, pero en la medida en que han venido incorporándose ya los trabajadores a su puesto de trabajo, evidentemente ya el salario que ellos percibían al momento de la entrada en vigencia o de la entrada de la pandemia, entonces obligatoriamente el empleador tiene que pagarle la totalidad del salario que él recibía antes de la pandemia, salvo que las partes se haya tenido una jornada reducida, ¿verdad? Media jornada, y que las partes hayan logrado ponerse de acuerdo, tanto el trabajador como el empleador, para hacer una reducción de la jornada y como efecto de la reducción de la jornada, entonces una reducción al pago del salario. También teníamos entendido que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y de eso estamos hablando de prestaciones laborales. Entonces, ahora existe o hay modalidades precisamente por el estado de insolvencia en que se encuentran muchas empresas donde se están negociando las prestaciones laborales. ¿Esto es legal? ¿Puede real efectivamente un trabajador verse afectado en esta situación? Cuando hablamos de irrenunciabilidad de los derechos, que es uno de los principios que establece el Código de Trabajo, no necesariamente estamos hablando de prestaciones laborales, porque las prestaciones laborales es un derecho eventual. Como muy bien dijimos anteriormente, si el trabajador fue despedido justamente, pierde esos derechos. Ahora, la pregunta que usted me hace con relación a si las partes pueden negociar las prestaciones laborales, perfectamente. Las partes están en la libertad de negociar un valor con relación al pago de las prestaciones laborales. Ahora, lo que nunca se pierde de los derechos que le corresponden a los trabajadores es el pago de los derechos adquiridos que están conformados por el salario de Navidad, que está conformado por las vacaciones y que está conformado por las utilidades o beneficios, que es un derecho que le corresponderá a los trabajadores, ese último, la utilidades o beneficio o bonificación, siempre y cuando la empresa haya declarado haber tenido utilidad en el año fiscal. Okay. Y en cuanto a ahora mismo también por el tema de la pandemia, los niveles de seguridad que tienen que presentar una empresa, en caso de que el trabajador entienda o que no se cumplen con los mismos, eso podría dar motivo a que el trabajador pueda poner fin al contrato de trabajo mediante una presentación de dimisión. Claro que sí. Lo primero es que la salud del trabajador debe estar garantizada y una de las obligaciones que establece el Código de Trabajo es proveerle al trabajador de las herramientas y todo lo que tiene que ver con su protección a su salud. Si el empleador entonces no suministra las herramientas pertinentes que provoquen la protección de la salud del trabajador, el trabajador pudiera utilizar eso para ejercer la dimisión de manera justificada y probar ante los tribunales de trabajo que el empleador no está cumpliendo con su obligación y que el tribunal declare justificada la dimisión ejercida por este.
El Ministerio de Trabajo estableció como una especie de código de higiene que deben de tener las empresas. Entonces, estas empresas que se encuentran o violando el mismo pueden ser objeto de algún tipo de sanción administrativa por parte de las autoridades y también si podrían ser objeto de indemnización por parte de los trabajadores. Sí, el Ministerio de Trabajo a través de su departamento de inspección puede hacer levantamiento, puede hacer algún tipo de levantamiento en varias empresas de forma aleatoria o producto de algún tipo de denuncia que hagan algunos trabajadores con relación a las violaciones del Comité de Higiene y Seguridad, que es el al cual usted se refiere. Y el Ministerio de Trabajo perfectamente puede levantar acta de infracción, hacer primero un acercamiento a la empresa y luego puede iniciar algún tipo de acciones para que un tribunal, a través del proceso de penal laboral, pueda condenar a la empresa al pago de las multas establecidas en el Código de Trabajo a partir del 712 del Código de Trabajo. Bueno, doctor Escoto, realmente nosotros estamos muy agradecidos de su presencia en el programa de hoy, pues creo que hemos quedado muy claros con relación a que ya el trabajador ha vuelto a la normalidad de sus derechos laborales, se podría decir. Si en cabina no tienen alguna pregunta para el doctor Douglas, pues nosotros como cada martes solamente nos queda despedirnos agradeciendo la sintonía que siempre tenemos y dando nuestra dirección, que estamos en legalityrd.com, a la orden para poder servirle en este o cualquier otro tema de interés. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias a usted. Muchísimas gracias a Sonia porque siempre nos trae ese segmento con tanto interés de Hablemos de Derecho. Y les tengo una noticia muy buena y positiva. Mira qué cosa tan linda. Me encanta, me llena de esperanza. En Massachusetts, una señora fue a un establecimiento, buscó, vamos a decir una marca que ya no existe. Yo creo que ya no existe, el Fracatán. Imagínense que fue un boleto rascable. Ella fue y se ganó $1.000.000. Pero ¿qué pasa? Ella no se dio cuenta de que era la ganadora y lo tiró al suelo y se fue. Sí, ella no se fijó que los números de ella coincidían con el gran premio mayor. ¿Y qué pasó? Y lo tiró en donde lo compró y se fue. Entonces el chico que trabajaba dijo, no, pero ese fulano que viene todos los días, y se le entregó. Esa es Lea Rosa. Y le dice así mismo, ven, Lea Rosa, usted es ganadora de $1.000.000, y se lo devolvió. Y ella pudo cobrar su premio. Qué fuerte. Son las cosas que le devuelven a uno la fe en la humanidad, ¿verdad? Me encanta. Es una Ahora, esperemos noticia. que ya le haya dado algo al muchacho. Claro, aunque sea 100, ¿verdad? Si es aquí, hasta la matan, la descuartizan en el apartamento. No, es que somos malos. Los dominicanos son buenos de alma. Claro, y corazón. Bueno, pero ladrones como ellos son. No.